El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja la adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede incluir la instrucción, la observación y la práctica. El aprendizaje asociativo es el aprendizaje donde se relaciona o se asocian estímulos y experiencias. En el aprendizaje asociativo tenemos el condicionamiento clásico, que es el aprendizaje por asociación entre estímulos. Y el condicionamiento operante, que es el aprendizaje en el cual se asocia una conducta y la consecuencia de esa conducta. El aprendizaje cognitivo es el aprendizaje que involucra procesos de actividades mentales o pensamientos. El condicionamiento clásico es una de las bases más importantes para las teorías de aprendizaje. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro genera una respuesta, luego de asociarse con un estímulo que provoca de manera natural la respuesta. En el condicionamiento clásico, antes del condicionamiento, el estímulo neutro es un estímulo que antes del condicionamiento no genera de manera natural la respuesta de interés. En el condicionamiento clásico también tenemos el estímulo incondicionado, es el estímulo que genera de manera natural una determinada respuesta, sin haber sido aprendido anteriormente. La respuesta incondicionada es una respuesta natural que no necesita entrenamiento. Ocurre de manera espontánea y sin previo aprendizaje. Durante el proceso del condicionamiento, el estímulo neutro y el estímulo condicionado se asocian. Después del condicionamiento, el estímulo condicionado, que originalmente era el estímulo neutro, es asociado con un estímulo incondicionado para generar una respuesta que antes solo ocurría por el estímulo incondicionado. Después del condicionamiento, surge la respuesta condicionada, la cual es aprendida y es ocasionada por el estímulo condicionado. Dentro del condicionamiento clásico tenemos la generalización de estímulos. La generalización de estímulo es la tendencia a responder de la misma forma ante estímulos similares. Mientras más similares sean los estímulos, mayor probabilidad de que ocurra la generalización. Un ejemplo sobre generalización de estímulos: si vas a un restaurante y pides un plato de mariscos los cuales te cayeron mal. Si a partir de ese día, cada vez que visitas un restaurante de tan solo pensar en un plato de marisco te sientes mal, y nunca más vuelves a comer mariscos, se debe a que ocurrió una generalización de estímulo. A partir de esa mala experiencia comiendo mariscos en ese restaurante, rechazas los mariscos en todos los demás restaurantes. La discriminación del estímulo es la capacidad de diferenciar estímulos. Aprendemos a reaccionar exclusivamente a un estímulo y inhibir la reacción ante todos los demás estímulos. Por ejemplo, sonido de una campana en la escuela o la sirena de una patrulla de policía o ambulancia. En el condicionamiento, la extinción es el fenómeno básico del aprendizaje, que consiste en la disminución de la frecuencia de una respuesta condicionada para desaparecer al final. Y el bloqueo es cuando se ha tenido un aprendizaje de una manera específica, y te lo enseñan de otra manera. Entonces la nueva forma de aprendizaje, es decir el nuevo estímulo, es bloqueado para que no interfiera en la forma en cómo lo aprendiste originalmente. El condicionamiento operante es cuando una persona emite un comportamiento porque se le ha enseñado que haciéndolo de tal forma va a tener una recompensa o va a recibir un castigo. En el condicionamiento operante el aprendizaje depende de lo que ocurre después de una respuesta, se basa en las consecuencias de nuestro comportamiento. El condicionamiento operante es un aprendizaje con un proceso mediante el cual se fortalece o debilita una respuesta voluntaria, según sus consecuencias favorables o desfavorables. Dentro del condicionamiento operante tenemos el moldeamiento. El moldeamiento es un proceso que consiste en enseñar un comportamiento complejo, recompensando las aproximaciones cada vez más cercanas a la conducta deseada. En el moldeamiento se refuerza cualquier comportamiento aproximado al deseado, se refuerzan solo las respuestas similares a la conducta que se desea establecer. Es decir, se busca reforzar solo la respuesta o conducta deseada. El condicionamiento instrumental se basa en la ley de efecto, ley de ejercicio y la ley de disposición.
La ley de efecto establece que los comportamientos al azar se repetirían solo si son seguidos por alguna recompensa. Si las acciones de una persona en cualquier situación son seguidas de una experiencia satisfactoria, entonces el sujeto va a asociar dicha acción con la satisfacción obtenida. Según la ley de efecto, se está más propenso a ejecutar las mismas acciones en situaciones similares. Las respuestas que generan consecuencias satisfactorias tienen más probabilidad de repetirse. Según la ley del ejercicio, la relación estímulo y respuesta se fortalece con el uso y disminuye con la falta de uso. Y la ley de disposición establece que si no existe motivación no se producirá el aprendizaje. Son los refuerzos y los castigos. El refuerzo aumenta la probabilidad de aparición de la respuesta. El castigo disminuye la probabilidad de aparición de la respuesta. Los refuerzos primarios son cualquier refuerzo que es naturalmente reforzante por satisfacer una necesidad biológica básica. Ejemplo: comida para el hambre o agua para la sed. Un refuerzo secundario es cualquier estímulo que funciona como reforzador en consecuencia de su asociación con un reforzador primario. Ejemplo: el elogio, dinero, premios, alabanzas y bonos, entre otros. Para el refuerzo positivo, se da un estímulo y este se refuerza para que el mismo se continúe ejerciendo. Ejemplos de refuerzo positivo: una madre felicita a su hija pequeña por haber salido bien en su examen de matemáticas. Un niño recibe $3 por cada buena nota que consigue en los exámenes. Un tío le regala dulces a su sobrino por recoger su cuarto. Los padres le ofrecen a su hijo ir al cine si termina de recoger, limpiar su cuarto temprano y hace la tarea a tiempo. Con el refuerzo negativo, se quita un estímulo y entonces se refuerza la conducta. Por ejemplo, ponerse el cinturón de seguridad en el auto para no escuchar más el sonido molestoso del carro. Los padres dicen que el niño solo se levantará de la mesa para ir a jugar si se termina de comer las verduras de su plato, desactivar el sonido desagradable de la alarma por las mañanas para poder seguir durmiendo o sacar la basura de la casa porque huele desagradable. La realización de una acción elimina un elemento negativo del ambiente. Para el reforzamiento negativo, existen dos formas de llevarlo a cabo. El escape, que es cuando el organismo aprende a dar una respuesta que produce el fin de una situación aversiva. Y por evitación, que es cuando la persona aprende a evitar que un estímulo adverso le afecte. En este caso la persona evita o pospone indefinidamente su contacto con el suceso aversivo. Por otro lado, tenemos el castigo. El castigo es un estímulo que disminuye la probabilidad de que ocurra de nuevo un comportamiento. El castigo es la consecuencia negativa que surge por la presencia de una conducta no deseada. Se aplica para fortalecer que esa conducta no deseada se elimine. El castigo por aplicación es el castigo a una respuesta añadiendo o experimentado un estímulo no placentero. El castigo por remoción es el castigo a una respuesta retirando un estímulo placentero. El principio PERMA que establece que un comportamiento que tiene alta probabilidad de ocurrir puede ser utilizada para reforzar un comportamiento que tiene baja probabilidad de ocurrir. Por ejemplo, siguiendo este principio, tienes un hijo que le encanta ver televisión, pero evita constantemente hacer las tareas de la escuela. En este caso, se puede aplicar lo que establece este principio, exigiéndole al niño que si desea ver primero, debe de terminar las tareas de la escuela y estudiar al menos una hora. En las teorías de aprendizaje y cognición, el condicionamiento es una de las bases más importantes para el desarrollo de nuestro aprendizaje, habilidades y conocimientos.